Periodo formativo, equivalente al Neolítico, ocurre entre los 4500 años antes de Cristo hasta los 300 años antes de Cristo. En esta fase se puede apreciar tres partes: el temprano, intermedio y tardío, siendo las culturas de más importancia para nuestro estudio la cultura valdivia, la cultura machalilla, cultura chorrera y cultura narrío. En el periodo formativo temprano aparece aldeas agrícolas donde la agricultura se instala como el sustento económico principal de las personas, ya que eran mucho más eficientes que la recolección. Mientras que la caza se ve bastante reducida, la pesca continúa como importante sustento de la economía local. Sin embargo, el invento más importante de esta época eran las cerámicas. En el formativo intermedio se da la aparición de centros administrativos, ciudades cuyos jefes y jefas eran sacerdotes. Esta clase de social de sacerdotes era quienes, apoyados por su poder mágico, mantenían el poder de la sociedad. Los sacerdotes hacían invocaciones o conexiones con el más allá y a cambio exigían a las personas un tributo por sus servicios. El formativo tardío. En esta parte del formativo se caracteriza por la desaparición de la cultura valdivia, que es reemplazada por la cultura chorera y la cultura machalilla, donde, influenciados por la aparición de las cerámicas en algunos lugares del Perú. Otros aspectos característicos de esta fase es la cultura machalilla, nace con un estilo de cerámico influenciado por la manzanilla, mientras que la cultura chorrera mantiene un estilo tradicional heredado de Valdivia. La cultura valdivia se ubicó en los territorios que actualmente se conocen como Manabí, Guayas, Los Ríos y El Oro, de 4500 a 2000 años antes de Cristo. Su economía era mixta, basada en la agricultura y la obtención directa de recursos naturales, como el maíz, porotos y calabazas. Esta era una sociedad agrícola. En esta se enterraban a los muertos bajo el piso de las chozas residenciales. Los entierros servían como títulos de propiedad que indicaban cuál linaje es el dueño de la propiedad. En muchas sociedades agrícolas, en este nivel de desarrollo en el mundo, la propiedad pertenece a las mujeres y los linajes se definen por el lado femenino, es decir, es una sociedad matrilineal. La cultura valdivia tenía una organización de tipo tribal. Regulaban su vida a través de relaciones de reciprocidad y lazos de parentesco que aseguraban la seguridad del grupo. También contaban con jefes que los dirigían, así como sacerdotes que se ocupaban de relacionarles con lo sobrenatural. Esta cultura se caracterizaba por su gran habilidad en la alfarería. Sus objetos más destacados son las Venus de Valdivia, que eran pequeñas figuras de arcilla en forma de mujeres. Se cree que estas serían una especie de talismán que servía para fecundar la tierra y para propiciar la fertilidad. Cultura machalilla, comprendida entre los años de 1800 a.C. y 1200 a.C. Se extendió desde lo que hoy es el sur de Manabí hasta la costa norte del Guayas. En una región árida pero fértil en el interior, tenía como método principal de subsistencia la agricultura. En el arte, produce botellas con forma humana, populariza el uso de la pintura para decorar. Entre las formas, destaca el haz estribo con doble vertedero en los recipientes de cerámica. También desarrolló la metalurgia. Dentro de sus costumbres, se deformaban el cráneo con fines religiosos y estéticos. Sus entierros formaban grandes cementerios. Se destacaba como rasgo peculiar la colocación del cadáver bajo la reproducción cerámica de un caparazón de tortuga. En la organización social se forma una de las primeras jefaturas de Sudamérica. Según hallazgos en Salango, su vivienda era de forma rectangular levantada sobre pilotes. Machalilla mantuvo una importante relación con otras culturas de México y Perú. La chorrera es una cultura ecuatoriana que se encontraba ubicada en las provincias del Guayas, Manabí, Esmeraldas y Los Ríos, desde el año 1800 al 300 a.C. En cuestión de religión, contaba con un curandero, dotado de conocimientos herbolarios. Además, consumían plantas alucinógenas que les permitían tener contacto del más allá. Como todas las culturas antiguas, se cree que adoraban a los elementos de la naturaleza, como animales, astros y fenómenos naturales. Cada miembro de la tribu tenía distintas labores productivas. Habían pescadores, agricultores, chamanes, y sus perforaciones en la nariz, orejas o labios eran una pauta para diferenciarse dentro de la comunidad. Esta cultura aparentemente tenía viviendas elípticas. Para mantenerse, utilizaban conjuntamente la recolección, la caza, la pesca, la agricultura, y la fauna marina era explotada en balsas de totora o en canoas de madera. El intercambio por mar y tierra jugaba un rol importante,
pues se circulaban piedras exóticas como obsidiana y cristal de roca para confeccionar collares, adornos e instrumentos. La alfarería tuvo gran importancia en esta cultura. Se confeccionaban principalmente ollas, cuencos y escuadillas, siempre de boca ancha y base cóncava. Para la decoración de estas vasijas emplearon diversas técnicas: modelado, inciso o estampado. Otro elemento destacable de esta cultura son las figurillas, las que en un comienzo fueron hechas de piedra y luego de cerámica. Además, sus cerámicas se especializaban en el abrillantado y decorado de objetos. Su inspiración fue la naturaleza y su vida misma. Cerro Narrío. La cultura de los Andes. Se desarrolla del año 2000 al año 600 a.C. Conocido también como Chauyabamba, floreció en lo que hoy actualmente se conoce como Cañar y Azuay. Su organización social estuvo basada en grupos humanos que integraron núcleos familiares, cuya alimentación se basó principalmente en el maíz y otros productos de los valles interandinos como la papa, el camote, la quinoa, el aguacate, entre otros. Su cerámica demuestra la introducción de nuevas formas con paredes finas, pintadas de rojo, decoradas con líneas cóncavas blancas y muy pulidas, abandonando así casi por completo la antropomorfización y zoomorfización, características en otras culturas similares anteriores. Su situación geográfica y posición estratégica les permitió ser un punto de paso y control entre costa y Amazonía. El contacto con Valdivia se hace evidente en los talleres de trabajo y redistribución de la concha spondylus, utilizada para la fabricación de ucuyayas o amuletos que representaban a los ancestros.